Entre el rugido de animales y ecos de ruinas antiguas, existe algo ancestral y exploraremos este lugar como nunca antes lo visto, buscando secretos, historia y algo más, que no todos se atreven a contar. Sean bienvenidos al Parque de las Leyendas. Ok, hoy vamos a descubrir qué misterio se esconde este lugar y más adelante te mostraré algo de lo que muchos peruanos estamos orgullosos. Esta es una visita que podría cambiar la forma en la que miras este lugar para siempre. A primera vista, el Parque de las Leyendas parece un zoológico enorme, pero es mucho más que eso. Aquí se unen 4 mundos llenos de biodiversidad: la costa, sierra, selva del Perú y la zona internacional. Cada zona, un universo de vida, colores y sonidos. Pero lo que muchos visitantes no saben es que bajo nuestros pies existen ruinas milenarias. La antigua ciudad de Maranga, uno de los asentamientos más importantes antes de los incas. ¿Cómo lo viste? Antes de los incas. Justo aquí, donde se alimentan los animales de los Andes, alguna vez se celebraron rituales al sol y a los espíritus de la tierra. Se alzan los muros de adobe de Maranga, testigos de la civilización Ichma. Estas huacas son los cimientos de un imperio, símbolos de grandeza, cultura y sobre todo de libertad sobre su territorio. El eco de estas leyendas debería ser ensordecedor, pero ¿escuchamos realmente su voz ancestral? ¿O solo el silencio forzado de otras vidas? Y bajo el mismo complejo, ellos podrían estar siendo apagados, solo para nuestra distracción. El video recién empieza y no quiero que te sientas triste, aún. Así que daremos un recorrido por cada zona del parque, empezando por la costa. Tortugas, focas. La agilidad y curiosidad de los lobos marinos nos recuerdan que son seres increíbles, dignos del mismo respeto que cualquier otro ser vivo que comparte nuestro mundo. Una gran variedad de especies, y aunque todo parece paz y armonía, también existen los altercados en el mundo marino. Todo un ecosistema dominado por especies de fauna que viven en el litoral peruano. Y frente a nosotros, una majestuosa laguna central, hogar de diversas especies. Nos dirigimos hacia su interior para observar lo que el tiempo quiso ocultar y lo que las leyendas, por fin, están listas para revelar. Observa con atención lo que esconde este lugar, porque metros más adelante se encuentra la ciudad de los incas. Fue construida en lo alto de las montañas de los Andes peruanos. Machu Picchu se traduce como montaña vieja y es reconocida como una de las maravillas del mundo. Una de las obras arquitectónicas más importantes del Imperio Incaico, destacando por su ubicación estratégica y su armonía con el entorno natural. Machu Picchu se encuentra en Cusco y es un lugar que tiene un aura de misterio, gracias a los incas por este regalo ancestral. Y si la réplica te gustó, deberías ver la ciudad real. Ahora sí, salimos para dirigirnos hacia nuestra querida sierra. Al ingresar, nos reciben los nobles auquénidos, llamas, alpacas y vicuñas. Con su serenidad y suaves lanas, nos transportan a los pastizales que dominan la sierra. Nota muy importante: jamás intentes alimentar a estos animales, al menos que esté permitido, ya que podría ser incómodo. Para ello, es importante que se mantenga el equilibrio en este lugar o podrías pagar las consecuencias. Así que ya sabes, no molestar a los animales. Ahora ingresaremos a un lugar
donde dicen lo habita el Muki, un duende de la mitología de los Andes centrales de Perú. Se caracteriza por habitar en el interior de la mina. Al ingresar, fuimos conducidos al interior de un elevador de carga, por donde bajamos varios metros hasta llegar al área de los mineros. Muchos de los mineros afirman haber visto al Muki. Los que llegaron a contar su historia es porque salieron con vida de las minas. Dicen que en ocasiones se presentaba en forma de un niño y en otras en una criatura. El Muki es el protector de la riqueza. Bajo su fachada de un niño, esconde el poder de hacer o deshacer la vida de un minero, provocando derrumbes si no le agradabas, o regalando oro a todo aquel que le deje una ofrenda como pago. Ahora nos adentramos en la selva peruana, un vibrante microcosmo que recrea la inmensidad de nuestra Amazonía. Entre la densa vegetación y el clima cálido, la vida se manifiesta en cada rincón, llena de diversas especies que llenan el ambiente con sonidos y movimientos, como el gallito de las rocas, anacondas, monos y muchas otras especies más. La Amazonía es uno de los tesoros naturales más valiosos del planeta. Incluso aquí, nadie se muere de frío a la hora de echarse una pequeña siestecita. La zona selva no es solo una visita, es un viaje que nos conecta con la vida y nos recuerda la urgencia de protegerla. Este monito come tranquilamente porque sabe que la selva está protegida por un espíritu guardián, el Chuyachaki, un ser mítico de la Amazonía peruana que tiene la capacidad de transformarse en personas o animales para engañar a quienes se internan en el bosque. Y casi saliendo de la selva, me percaté que alguien me observaba detenidamente. No sabía si acercarme o no, ya que parecía muy extraño aquel muñeco. Pero segundos después me saluda y me acerqué por una foto. Se trataba de Timoteo. Y luego de que me vendiera un recuerdo, me fui. Y este viaje no podría finalizar sin antes ir a la zona internacional. Ha llegado el momento de cruzar fronteras. Después de recorrer las regiones del Perú, esto es una ventana a otros continentes. Un punto de encuentro donde especies de África, Asia, América del Norte y más allá nos esperan para contarnos sus increíbles historias. Nos transportamos a las vastas sabanas africanas, donde las elegantes jirafas se alzan majestuosas y las rayadas cebras pasan con gracia. Y el rugido de la selva y la sabana resuena con la presencia de los grandes felinos. El rey de la jungla, el león. Nos recuerdan la fuerza indomable de la naturaleza. Y como estaba en la zona internacional, decidí practicar mi inglés con ellos. What's your name? What? What is your name? Tony! Fuck you, Tony! What's your name? Ezekiel! Fuck you, Ezekiel! Fuck you! Este lugar nos ha mostrado demasiado y estos animalitos no dejan de sorprendernos. Pero volvamos al inicio. El dios furioso que creó los peces. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el océano está lleno de vida? Antes de los incas, existía una leyenda que lo explicaba todo. Esta es la leyenda de Cuniraya Huiracocha, un dios poderoso, y la bella doncella, Cahuillaca. Por un malentendido, Cahuillaca huyó hacia la costa, sumergiéndose en el mar junto a su hijo. Furioso y decidido a recuperarla, Cuniraya inició una larga persecución. En el camino interrogó a todos los animales que encontraba. El cóndor y el puma fueron honestos y alentadores. Por dar esperanzas, fueron premiados. El cóndor obtuvo el derecho a cazar lo que quisiera en la puna. El puma, el derecho a comer las llamas de los hombres malos. Pero la zorrilla y el zorro no dieron esperanza. El dios los maldijo. La zorrilla a caminar de noche y a apestar terriblemente para ser odiada. Y el zorro a ser despreciado por los hombres. Cuniraya finalmente llegó al mar, pero Cahuillaca ya no estaba. Encontró a la diosa Urpay Huachac, quien era amiga de Cahuillaca,
En ese momento, el mar no era más que una costa vacía. Urpay Huachak criaba todos los peces en un pequeño estanque dentro de su casa. Lleno de despecho por no haberla encontrado y enojado con Urpay Huachak por su amistad con Kawayaka, Kuniraya tomó una decisión drástica. Arrojó todos los peces del estanque de la diosa al mar vacío. La diosa Urpay Huachak, furiosa, persiguió a Kuniraya de vuelta a las alturas de Huarochirí, pero el daño ya estaba hecho. A partir de ese momento, el mar peruano, uno de los más ricos del mundo, estuvo lleno de peces. Observen el trabajo, la ingeniería, miles de años resumidos en estos tapiales. Ellos, los antiguos peruanos, dominaron la costa, eran libres para caminar kilómetros y construir su propia leyenda. Estas ruinas nos gritan: aquí hubo vida, aquí hubo libertad. Nos recuerdan la vastedad de un imperio que no conocía rejas, un concepto que se siente tan poderoso que el contraste que estamos a punto de ver resulta escalofriante. Salimos de la historia que elegimos honrar para entrar en una realidad que elegimos ignorar. Pasamos el muro de adobe que nos recuerda la libertad de un pueblo a la reja de metal que marca la prisión de un ser vivo. Detrás de esta vitrina hay un animal que nació para desplazarse por selvas enteras, algunos esperando ser alimentados, acercándose para conseguir cualquier alimento. Detrás de este alambre hay un animal que nació para recorrer la Amazonía, tal vez sin comprender su cautiverio como muchos otros. Seres vivos que comparten el amor y el dolor, igual que nosotros. El rey de la selva debería seguir el ciclo de la vida a miles de kilómetros. Hoy camina los mismos 20 metros una y otra vez. Observen sus ojos. No hay miedo, pero hay una profunda ausencia. A esto se le llama a menudo zoocosis. El patrón repetitivo, la caminata incesante, es la manifestación física de la locura mental que provoca el encierro. Una selva de cemento sin escape para este animal. Nos dicen que los zoológicos educan y conservan. Y sí, es cierto que algunos cumplen un rol vital, pero ¿estamos educando a las nuevas generaciones sobre la naturaleza al mostrarles la versión más deprimida y limitada de un ser vivo? Este no es su hábitat, este es solo un recordatorio constante de lo que perdieron. No dejemos que estos seres vivos sean solo un recuerdo. Existe un proyecto de ley que plantea cerrar todos los zoológicos públicos del país. Significa que los animales en cautiverio regresarán a su hábitat natural y ya no los veremos, como ahora. Las huacas nos recuerdan la libertad y el poder que fuimos. Los animales nos recuerdan la responsabilidad y la compasión que debemos ser. Y la pregunta es, ¿cuál de estas dos leyendas quieres seguir contando? Gracias por ver el video.